Vaya viajecito. Manejamos durante muchos kilómetros para llegar a la Chapada Diamantina, una de las zonas más lindas de Brasil. Sin embargo, en este capítulo no solo descubriremos la belleza de esta zona, sino que también pasaremos por situaciones muy estresantes que nos recordarán que el viaje en motorhome por Sudamérica no siempre es color de rosas. No vean cómo estamos volviendo la camioneta. La peor idea, Dios. Bueno, esto está así. Esa camioneta también está perdida. Después de visitar la cascada con más fuerza de Brasil, Buracao, salimos en dirección hacia la mitad de la nada, entre cañones, rutas de ripio y montañas, a la casa de Marao, un campesino que nos dejó dormir allí para hacer una de las caminatas más difíciles de toda la Chapada Diamantina. Amanece en el rancho de Mario. El señor hizo toda la base con tierra y con botellas, tanto de plástico llenas de arena como botellas de vidrio. ¡Wow! Ahí llegó nuestro guía, ahí llegó. Es el esposo de Dalva, se llama Neto, que Dalva es nuestra guía de la cachoeira Buracao, que fue el video anterior. Bueno, amanece aquí en Rancho do Marao y ya estamos listos y preparados para salir. Acá están los morrales, el almuerzo, todo porque nos vamos a demorar todo el día. Y las montañas que nos rodean, no, oigan, esto es un sueño, de verdad que sí. Bueno, aquí llegó nuestro guía, Neto. Neto, saluda. Bueno, vamos a hacer una trilla de 18 kilómetros. Bora, ¿está listo? ¿Está preparado? Estoy. Bueno, listos. Vamos, empezamos a caminar. Vean por dónde hay que andar la mayoría de veces, agarrados de estas piedras rojas, y la mayoría de veces no hay este piso que ustedes están viendo acá, entonces uno se va agarrando así, cual Spider-Man. El paisaje, miren la espuma, la cantidad de espuma, parece un jacuzzi esto, wow. Y aquí, ay mira, botellón de agua mineral, literalmente, da para poner la boquita ahí. Es un agua diferente. Oh, claro, es agua filtrada, ¿va a tomar? Es agua diferente a esa. Claro. Esta sí es agua transparente. Sí, vean que sí. No es agua roja. Es Como cierto, toda es cierto. Bien filtradita, ¿ta? Aún así sea roja, se ve muy transparente, ¿no? O sea, se ve muy limpia. Estos, Aquí tienes guías sí, estos gordos vienen como guías privados desde... La comida te trae por el camino. Sí, son los guías más baratos. Vienen todos los días, son 3, por ahí andan. Son Vienen 3 a buscar perritos. ¿Qué les dan de comer los turistas? Los turistas, sí. Y si les das de comer te traen. O sea, son los guías más económicos, ¿cierto, gordo? ¿Cierto? Pasé por encima de una cobra y no me di cuenta. ¡Qué susto! Una culebra. ¡Qué susto! Toca estar mirando muy bien el piso. No son venenosas, dicen, pero igual, qué pereza un mordisco de una culebra. Literalmente no iba mirando el piso, sino que no sé, iba mirando arriba, no sé. Y Ricky fue el que se dio cuenta, como una culebra. Y yo... ¿Ustedes le tienen miedo a las culebras? ¿Qué hubieran hecho? Esto es, señores, de otro planeta. Con ustedes, Fumacinha, allá al fondo. Se ve en el cañón así diminuto, Sí, una parece cascada humo. gigante. Y claro, el nombre es porque produce mucho humo. Pues como produce vapor, exacto, produce mucho vapor. Qué cosa tan divina. No.
Jurassic Park. Ok, Ricky Lynn. ¿Qué opinas de la cachoeira que ves desde acá? No, hermosa, tremendo el cañón completo. ¿Cierto? Espectacular. O sea, De las palmeras, como que... el agua roja, muy especial. Sí, o sea, Ricky y yo venimos diciendo que sentimos que nunca hemos visto este tipo de ecosistema, que es demasiado extraño, que es agua completamente roja, palmeras, un cañón, las piedras también son rojas. Entonces es un ecosistema bastante extraño que nunca antes habíamos visto. La dimensión de este lugar la dan las personas. Las personas que salen allá al fondo se ven diminutas ante tremenda inmensidad, ¿cierto? Así de grande es esto, señores. Así que cuando vengan ustedes van a quedar con la boca abierta. Ahora sí llegó el momento de la verdad, nos vamos a mojar un poco para irnos a meter ahí adentro. Me da un poco de nervios, el río está crecido, así que no sé cómo vamos a hacer para cruzar, para pasar. Pero bueno, hacia allá vamos, gente. Dios mío, miren por dónde hay que pasar. Ay. El guía nos dice que normalmente esta cascada no tiene tanta agua, que nos tocó verla con muchísima agua, que todo esto que está alrededor son solo piedras y nunca lo había visto como con río y tanta agua, que incluso a veces se llega a evaporar la cascada antes de caer abajo. Esto tiene 90 metros de alto, es altísima, altísima la cascada. Pero bueno, eso incrementa la dificultad del trekking, pero hace que el paisaje sea hermoso. Está helada, o sea, lo que le sigue a fría, lo que le sigue a congelada, así está esta agua. Ahí arriba no cae una gota de sol, o sea, aquí abajo no cae una gota de sol, entonces el agua cae, no sé, muy fría. Y sopla. Y sopla mucho, aparte, el ventarrón que trae la cascada es toda, pero había que meterse. Así fuera un pedacito, había que meterse. ¿Estamos? ¿Usted no se va a meter, Rick? Métase, métase. No, tiene mucho frío. Vamos. ¡Qué frío! ¡Qué frío, qué frío! Después de salir de esa agua helada y de ese rotico, ya no se ve tanto, pero por allá está la cascada. Acá estamos almorzando una deliciosa pasta con huevito duro, con mayonesa, con atún, con cebolla. Esto es almuerzo de campeones, ¿cierto, Ricky? Almuerzo con restaurante de estrella Michelin. Ahí está la estrella Michelin. Bueno, bon appetit, bon provecho, mi amor. Oigan, no, espérense un momento. Son las 12:30 del día y a esta hora entra la luz por ese huequito. Y miren cómo se ve la fumaza. Esa es la fumaza. Eso blanco que ustedes ven es el sol pegándole a el agua que se va casi evaporando de la cascada. Dios mío. Mi amor, ¿tú estás viendo eso? Oi, amigo. Estamos indo para Ibicoara. Ibicoara. Estamos indo para Campos do Podoca. Conhece? É para Miroca? Podoca. Né? Podoca. O Lanchote Sansao, algo así. ¿Cómo? Xoda? Pico da Picó, ¿conoce? Pico do Picó? Sí. Valeu. Valeu. Nos acabamos de perder mal. Está de noche y son 22 kilómetros. Son las 6 de la noche. Son las 6 de la noche aparte.
22 kilómetros hasta donde vamos a dormir y esto es lo que se ve. O sea, no se ve nada, nada, absolutamente nada. Y Maps.me no tiene registrada esta ruta. Entonces es como si no existiera. Entonces es más difícil, se va haciendo más difícil. Pero bueno, preguntando, todo bien. Ese señor... Preguntando de No, buenas que había gente sí, ahí. muy tierno porque como que nos vio yendo para allá, yendo para allá, yendo para allá, yendo para allá. Y fue como, no. Y apenas oímos a alguien chiflando. Muy raro que haya alguien aparte en la mitad de la nada chiflando. Y se acerca y nos dice como, oigan, no, ustedes están perdidos. No se vayan por allá, váyanse por allá. Ni siquiera sabemos para dónde vamos. O sea, así se los pongo. Ni siquiera sabemos el nombre como tal del camping. Solo sé que es cerca de Bicoara, como a 22 kilómetros. Pero bueno, espero poder llegar con esta oscuridad. Nosotros nunca manejamos de noche porque tenemos película de seguridad. Entonces es bastante oscuro. Polarizado eso, polarizado. Entonces se ve muy oscuro. Vean cómo se ve ahora. Uy, mi amor. Vamos. Uy, ¿qué es esto? Ay, no. Vean cómo se ve desde acá adentro y vean cómo se ve acá afuera. Ay, mira, mi amor. Gente. Está bueno eso. Ver gente es buena señal. Mira, hay más casitas allá al frente. O sea, es buena señal ver gente. Sí, de noche, o sea, como que el señor incluso nos preguntaba, pero ustedes pasaron por acá, ¿saben por dónde se fueron? Y nosotros pasamos por acá, pero no sabemos por dónde es. El de día y de noche son dos cosas muy distintas. Es que vean lo que se ve de noche, pues no. Buenas noches. Estamos buscando un lugar, acho que es Campos do Podoca. Campos do Podoca. No, di pico por lo menos. O Pico do Picó. Mira, también están perdidos. Esa camioneta también está perdida. Uy. Meu Deus. Sí, mi amor. No, pues ¿qué? Después de una extensa noche perdidos por carreteras de ripio aquí en la Chapada Diamantina, llegamos oficialmente al primer pueblito de la Chapada Diamantina. Bienvenidos a Mucuyé. ¿Por qué se llama así, Chapada Diamantina? Por la fiebre del diamante que hubo en el siglo XIX. Toda esta zona estaba llena de diamantes y en el siglo XIX descubrieron eso, así que vino mucha gente que se ubicaron aquí en Mucuyé para extraer el diamante. Acá, como tal, en este pueblito era donde llegaban los diamantes y por eso dicen que aquí hay gente que tiene bastante dinero debido a la fiebre del diamante. Ya después de extraerlo, hubo un declive económico y hoy en día Mucuyé es simplemente un pueblito con una historia muy bonita, con unas casas muy coloniales y con un enorme diamante de plástico en la plaza. También hay turismo en bicicleta, ¿sí o no, Rick? Mucho cicloturismo, es verdad. Pero nada de diamantes por ahora. Creo que ya no hay minería de Sí, diamantes. No ya extrayeron, ¿se dice extrayeron? Extrajeron. Extrajeron la mayoría de diamantes. Mira, mi amor, ese es el diamante que queda en la Chapada Diamantina. ¿El que te va a dar de anillo? Sí, ese es el que me vas a dar de anillo. No, mi amorcito, no. Este cementerio es el cementerio bizantino Santa Isabel. Qué nombre tan lindo. Y tiene un estilo bizantino neogótico. Cada una de las lápidas parece como si fuera una iglesia. Y vamos a verlo bien de cerca. Vamos. Tan solo miren la entrada, o sea, está lleno de hortensias, es eso. No, ¿qué tal la entrada? Oigan, no puede ser. ¡Wow! La entrada es algo impactante. Los que me conocen saben que a mí me gusta visitar los cementerios de los lugares a los cuales voy
porque un cementerio y la cultura detrás de la muerte dice mucho de los lugares. Este cementerio se empezó a construir en 1855 y se terminó de construir en 1886. Más de 30 años en construcción. Y se construyó después de una epidemia de cólera que azotó a toda la región. Algunas de estas lápidas durante la fiebre del diamante, que había muchísimo dinero en la región, son construidas por arquitectos franceses, arquitectos europeos, cuando había mucho dinero como tal en la región. Bueno, ya continuaremos ruta. Amé este cementerio, como que nunca en la vida había visto un cementerio semejante. Se lleva mis buenos puntos de cementerios lindos en Sudamérica. Continuamos ruta rumbo hacia un lugar remoto para conocer otra de las maravillas ocultas de la Chapada Diamantina, Pozo Azul. Aunque esta vez el GPS nos jugó una mala pasada y terminamos en uno de los momentos más estresantes de nuestro viaje por Sudamérica. No, llegamos a un punto en donde toda la vegetación se metió al carro. Esto es lavanda, pero tiene unas espinas dolorosas. Ricky se está bajando a mirar si logramos seguir o no. Pero yo me devolvería. La cosa es que no podemos devolvernos. O sea, la ruta es tan chiquita que tocaría en reversa. Ouch, 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 ouch. Sí. Ouch. No, vean cómo estamos volviendo la camioneta, o sea, los rayones. Porque esto parece que es lavanda, la verdad no sé qué es, pero está lleno de espinas, lleno de espinas. Y Ricky se acaba de bajar a machetear, literalmente, a abrirnos camino. Nunca nos había pasado esto. Vean. Voy a ir manejando mientras Ricky va abriendo camino. Es la primera vez que nos pasa esto, porque es imposible dar vuelta atrás. Uy, no, Dios mío, ¿qué es esto? Menos mal que tenemos confianza a nuestro carro, porque hace rato no hacíamos una ruta así estresante, hace rato. O sea, vean por favor, Ricky, no, o sea, abriendo camino. Dios, ¿le hago? No, 5 kilómetros en 1 hora. Obviamente, o sea, parando a abrir paso cualquiera. Es que ese caminito se ve muchísimo más grande en la pantalla de lo que realmente es. Son 2 Rickys, vean, tan. Se los juro que el lugar al que vamos tiene que valer la pena, porque esta llegada, igualmente lo que pasó fue que en Google Maps nos salían 2 vías y una de esas vías nos salía 7 minutos más rápida que la otra. Cometimos el grave error y la mala decisión de no preguntarle a los locales por dónde andar, y creo que ese fue el gran error. Lección: no habíamos usado ese machete en los 5 años de viaje. Y Ricky, y yo le había dicho, ya botémoslo, o sea, ¿para qué sirve ese machete? No, y vean, por Dios, viajen con machete. Nos acabamos de encontrar una serpiente. Ay, cuidado, Ricky, cuidado. Pero la señora serpiente. Shh, gordo, shh, no puedes gritar porque es una serpiente y el papá está intentando grabarla. ¡Ah!
Es una coral. Miedosa esa hijuepucha. Coral. ¿Coral o falsa coral? Tú dices que qué serpiente es la segunda serpiente en este video. O coral o falsa coral. O coral o falsa coral. Dios mío, qué miedo, o sea, toca tener mucho más cuidado tú cortando Si esa... es coral es peligroso. Peligrosísima. No, toca tener mucho más cuidado tú cortando todo eso, mi amor. Yo seguiría derecho. Sí. Sin meter las llantas a la canal del centro, obviamente. Sí. Sí. Perdóname por preguntarte tanto, pero yo soy nueva, voy pegada al freno, ¿no? Sí, deberías ir en el cambio, para eso tienes el bajo. El carro va andando ahí solito, suelta el clutch. La peor idea, Dios. Bueno, esto está así, ¿sí ven? Y sí o sí toca pasar por este lado y el problema es este árbol. Ya Ricky quitó los... Bueno, vamos. Bien acá. Despacio. Dale. Bien aquí. Despacio. Dale. Bien acá. Sí, mi amor, te estás llevando, pero despacio. Dale despacio. Ya pasaste lo peor, ya, dale. Dale, dale. 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 Bien. Pasamos. Dale. Y empezó a llover. ¡Juepucha! Ay. Dale, dale. Vámonos. Vámonos. Empezó a llover. Bueno, llegamos a un punto en donde la ruta se acaba y hay una balsa diminuta, muy pequeña, que nos da un poco de miedo y de susto, pero bueno, toca sí o sí pasarla. O sea, dicen que no hay otra forma, que tocaría o devolvernos por la misma ruta que acabamos de hacer o agarrar esta balsa. Vamos a pasar el carro acá, soporta 5 toneladas y nosotros pesamos 3 toneladas. Ay, qué susto. A Ricky no le genera confianza pasar, pero pues me genera menos confianza tenerlos que devolver. Uy, ¿no se hunde? ¿Sí? ¿Ya ha pasado? ¿Seguro? Seguro. Ay, porque está bien abajo, se hunde mucho. Es porque está parada. ¿Sí? Amigo, ¿voy yo? Vos no... Ay, Dios mío. Porque está bien abajo, ¿no? Oh, es que respire, amiga, me dice el amigo. ¿Vos ya ha montado carros pesados acá? ¿Sí? Más pesado. ¿Más pesado? No, es que sí, es bien artesanal, señores. O sea, es en lo más artesanal en lo que hemos estado.
Diga, Sí, paisaje. sí, ¿qué tal el paisaje? Não deixa medo. Luis, que deje el miedo y mira el paisaje. No, amigo. ¿Hace cuánto tiempo funciona a balsa? Nossa. Essa, a ideia, mais de 60 anos. 60 años. Esta tiene más de 60 A años. ideia. Ah, a idea. Yo, Era balsa um pouco mais de 30 anos. 30 años la balsa. Ah, esta balsita tiene 30 años. Ah, bueno. Ela funciona por gravidade. Por gravedad. Você vê, ó, prende um lado, solta o outro, o próprio rio, correnteza do rio que movimenta a balsa. Wow, la propia corriente del río. Você reparar. Wow, sí, es verdad, la propia corriente del río y funciona por gravedad, dice el amigo. Y la propia corriente del río, si ven que viene agarrada de ahí, 1 y 2, y la propia corriente del río lleva la balsa hasta el otro lado. ¡Qué locura! Liga, Sí, ele dá uma resinha. Fica aqui, por gentileza. sí, sí, señor. Amigo, Amigo, uma resinha. que de reversa, más reversa, más. Va. Más. Más. Claro, tienes que dar más reversa para hacer el peso atrás y que más, que dale más, mi amor. Ahí, para hacer el peso atrás y poder que esos dos funcionan. ¿Por acá? Ya, yo me voy, me bajo. Va. Brigado, amigo, brigada. No, en serio que no puedo creer. O sea, no puedo creer que hayamos pasado la clandestina así. Va. Hay que pagar. Que si viste que no se hundió, dice el amigo. Ricky le decía cómo se va a hundir, no, yo no le creo. ¿Y dónde usted me firma qué pasa si se hunde? Mejor dicho, Ricky estaba así, tipo, ¿qué vamos a hacer? Dios mío. Una vez más comprobamos que el viaje lo hace la gente. El lugar donde llegamos, wow, la gente, wow. El señor que nos cruzó fue como tranquila, no tenga miedo, o sea, todo el tiempo diciéndome como, usted relájese que vamos a cruzar. Y cuando apenas cruzamos, una niña, Sara, me dice, yo tengo YouTube también. Me meto al YouTube y son videos tensionantes de Vans pasando por la balsa que nosotros pasamos y grabó toda la cruzada. Le voy a decir que lo suba para que ustedes vean minuto a minuto lo que fue eso. Pero vean el lugar al que llegamos. O sea, lo están apenas remodelando. La construcción no es increíble, pero la gente y la comida, ya les voy a mostrar. Se llama APA Restaurante y Cia. Aquí está Sara. ¡Oi, Sara! ¿Todo bien? Como é seu YouTube? O YouTube da gente é esse daqui, ó. Ah, tá bom. A gente é... Leilda Santos Lee. Ah, bem. Y aquí estamos comiendo un delicioso almuerzo. Pero deliciosísimo. ¿Está bueno, Ricky? ¿Está rico? ¿Cierto? La comida no decepciona. Bueno, vean el lugar al que llegamos. Sara, ¿você mora acá? Muito hermoso, muito hermoso, muito bonito.